Bienvenidas y bienvenidos a Las Extras. Bueno, hoy les traemos una leyenda japonesa, ¿verdad? Sí. ¿Es una leyenda o es un cuento? Es un cuento, en realidad, un una cuento. historia medieval de Ryunosuke Akutagawa. Se llama Kesa y Morito. Sí, es muy Sí. interesante y muy intensa, profunda. Sí. Hay de todo. Hay de todo, sí. Em, Yo me quedé impactada, en serio. Tiene Sí. tanto en lo que analizar y este cuento tiene dos perspectivas, ¿no? Es primera parte en donde se cuenta la perspectiva de Morito y en la segunda parte se cuenta la perspectiva de Kesa, ¿no? Sí, Akutagawa también. Dentro de las obras que tiene él está Rashomon y está En el bosque. En el bosque es la que nosotros conocemos como Rashomon, la película de Akira Kurosawa, ¿no? Entonces él ya va instaurando esta idea de las perspectivas, de un mismo hecho, distintas perspectivas de las personas protagonistas de Mira, eso de es lo que interesante. sucede. Claro. Es como ver la historia de las dos partes, ¿no? Sí. Porque lo que vemos acá, por ejemplo, se trata de un triángulo amoroso, la planificación de un crimen, por eso hay una cosa como muy intensa, Sí, muy muy sórdida, intensa, sí, como muy turbia. devastadora, sí, muy Sí, turbio, sí, eso, muy turbio. Que incluso uno lo puede asociar con Shakespeare, ¿no? Con Macbeth, Claro. incluso por la intensidad del drama que maneja, por la culpa y el deseo, ¿no? El deseo de poder, el deseo sobre el otro, sobre Como controlar. una obsesión Como también, una ¿no? obsesión, sí, y después también la culpa que lo vemos mucho en Lady Macbeth cuando se lava las manos en medio de su locura, ya que se ve toda ensangrentada, claro, la culpa que lleva en sus manos, ¿no? Como, Para que puedan entender un poco de lo que estamos hablando, vamos Sí. a centrarnos en los personajes y en la historia, ¿no? sí. Bueno, tenemos entonces, tenemos a Kesa, que está casada con Wataru Saemon no Yo. Entonces, el primer acto, digamos, es Morito contando un poco la historia de cómo él se enamora desde muy joven de Kesa. Él empieza contando que él se enamoró 3 años atrás de Kesa, entonces, y también estaba Wataru, ¿no? Sí. Los dos enamorados de ella y queriéndola conquistar, ¿no? Sí. Pero ella se decidió por Wataru y entonces Morito empieza a decir, sí, como me dio tanta lástima, como la conquistó, que hasta sentí compasión por él, ¿no? Claro, Algo así. Él se puso a componer poemas. Poemas, sí, Poemas tal guapa. cual. O sea, así como que me dio tanta lástima que dije, bueno, sentí compasión por él. Y después de que él nos cuenta eso, cómo se enamoró de ella, después él como que vuelve una obsesión que quiere encontrarse con ella de nuevo, ¿no? Después de 3 años busca la forma de encontrarse con ella en un lugar secreto, no sé en qué lugar, pero se encuentran. Claro, se logran encontrar y ahí él medio que la fuerza y ella tampoco se opone tanto, pero le genera toda esta culpa y ella misma como que empieza a mencionar cuánto quiere al esposo, que bla, bla, bla. Pero igual, o sea, se ven las dos perspectivas, ¿no? Sí. Él que dice, bueno, estuvo conmigo, pero igual seguía hablando de cuánto... De cuánto amaba al esposo. Claro. Y lo interesante aquí es que él la vuelve a ver y dice, pero ya no me gusta. Sí. La veo y ya no es la misma mujer. Capaz que los ojos siguen siendo iguales, pero como que tiene ojeras, como que ya su piel ya no es joven. Entonces él dice, pero ¿por qué estoy aquí si ya ni siquiera ¿será que la amo? ¿Si la amo o no la amo? Entonces él como que se empieza a cuestionar. Pero cuando ella le empieza a decir, sí, es que amo a mi esposo, entonces él como que, lo ama, como que le da ese egoísmo, algo le genera en él, que dice, bueno, no, entonces tengo que poseerla, ¿no? Claro, el amor como una posesión del otro, ¿no? Que eso es interesante. Acá, ahora que lo estabas contando, me hizo acordar un poco a Proust en la búsqueda del tiempo perdido, que también el personaje principal está muy enamorado, pero que incluso ve todas las falencias de la mujer y todo, y como la detesta en algún cierto punto, no me engaña, como que todo el tiempo está buscando los motivos o los indicios de que, le está mintiendo, me está engañando. Y en el caso de Morito también, como que en un relato tan corto que condense todos esos vaivenes de, sí, me gustaba mucho, pero realmente cómo reaccionó, la detesto, no me gusta, y está bien, porque también dice, no, está como envejecida, está dilucida, sí. no es la misma mujer, pero incluso aún así, o sea, tira la idea de, bueno, podríamos, ya que estuvimos juntos y tenés tanta culpa y todo, Exacto, podríamos podemos matarlo, matarlo. podríamos eliminarlo a Petit Suisse, Claro. al esposo de Kesa, ¿no? A Sí. Wataru. Y él dice, Y ella ¿cómo? lo acepta. Ya lo acepta. Y entonces él se sorprende. Se sorprende que lo acepte, sí, porque después de decirle, amo a mi esposo y todo, y después lo matamos. Sí, Lo mata. Entonces él como que la detesta más. acá se detesta más, Y exacto. entonces es como, bueno, y acá estoy, o Sí. sea, preguntándose por qué está ahí, ¿no? Está a punto de matar incluso a una persona que él respeta y admira Exacto. por una mujer que no quiere. ama, que no ama. Incluso
incluso cuando ella aceptó, como que él se sorprendió, Ajá. pero bueno, por su honor no puede no hacerlo. Exacto, ¿No? sí, sí, tal Pero cual. después pasamos a la segunda escena, el segundo acto, que es ella, o sea, es la voz, y ahí Akutagawa lo que hace es poner también la voz de ella, ¿no? Que eso también me parece re importante, como los pensamientos de ella y ver la otra perspectiva, no solo la perspectiva masculina o una tercera persona que está omnipresente, sino está poniéndose en la carne de ella, ¿no? Para relatarnos qué está viviendo, cómo sintió todo ella, ¿no? Que Sí, también sí. es re interesante, porque ahí vemos por qué ella acepta. Ella expone también la culpa que le genera el deseo. Se sacrifica por esa culpa que ella siente, porque dice, bueno, si no, si mata a mi esposo, ella se va a sentir culpable de la muerte de su esposo, ¿no? Entonces Claro. ella decide sacrificarse ella por la culpa que siente y morir ella. Claro, sí, sí, sí. Entonces, ese es básicamente el plan. Ya se spoileamos. Está la planificación de este crimen, de este plan entre los dos. Ellos acordaron eso, pero se ven las dos perspectivas y ¿cómo es? El pensamiento de los dos, ¿no? De la culpa, el deseo sobre el otro. Pero es un deseo que está como manchado. Está teñido de mucha culpa. Bueno, la planificación de un futuro común, pero que en realidad ninguno de los dos quiere. Y entonces, Claro. bueno, de algún modo que esa hace que en vez de peticiza al marido, le peticiza a ella. Sí, sí, claro. Esa es cómo se resuelve la historia, Sí, digamos. yo creo que el cuento deja de ser un simple cuento de adulterio, ¿no? Y se convierte como en una reflexión sobre el deseo, el egoísmo, el sacrificio humano. Claro. Y Morito, o sea, desea a Kesa porque no puede tenerla, ¿no? Claro. Pero no es que realmente la ame, ella se convierte en un objeto de conquista de él, ¿no? Claro, una obsesión. Una obsesión, sí. Sí. No es amor por el otro, porque realmente vemos que la detesta en algunos momentos, Sí, que no la encuentra bella. No, y a pesar de eso la posee, ¿no? Claro. Kesa se sacrifica, Sí. porque si no se sacrifica, entonces ella se convertiría en un monstruo. Sí. Ella siente tanta culpa y que si esa culpa sale al exterior del pueblo, me imagino que todos la tachan de monstruo y al final ella se iba a terminar eliminando, o sea, se iba a terminar destruyendo. De alguna otra forma, ella dijo, o sea, mi destino ya está marcado. Entonces ella decide, bueno, sacrificarse y morir. Pero, Bueno, y hablando también de que la culpa que sentía Kesa, pero Kesa también no solo sentía culpa, también asco, ¿no? Sí. Asco de Morito, asco de su esposo, asco de todo. de algún modo ella termina aceptando que no sabemos bien porque tampoco es que ella estuviera enamorada también, exacto. Claro. Sí, es raro, sí, porque la aceptación de ella hacia el deseo de Morito, sí. Sí, pero esta cosa también ambigua de mostrar la perspectiva de ella y no entender bien, como que uno tendería a decir, bueno, tu perspectiva tiene que ser 100% certera y es así, y en realidad Akutagawa no nos muestra, incluso los personajes femeninos, realmente cuál era el deseo de ella, porque en el bosque, o lo que nosotros conocemos como Rashomon en Kurosawa, tampoco entendemos bien el personaje femenino, lo mató, no lo mató, planificó con el otro, no lo quería, no lo quería, como que no tenemos claro hasta que la escuchamos, pero cuando la escuchamos tampoco nos quedamos 100%, claro, sí. ella realmente quería al marido o es más la culpa, y yo creo que lo que sí se siente que es desbordante es la culpa, pero después no, claro, es algo como teñido, que no sabes, el amor si es amor, porque está tan teñido de culpa y de cuestiones más sociales, ¿no? Del deber ser. Del deber ser, sí, sí. Que uno no sabe realmente, bueno, hasta dónde lo quería el marido o hasta dónde quería estar con Morito, ¿no? Pero en realidad es más que nada el conflicto es más entre el deber ser y la culpa, ¿no? Claro. Bueno, todo esto está también teñido y lleno de ansiedad masculina, ¿no? Toda esta historia, Morito, ¿no? Porque él necesita poseer, necesita controlar, necesita ganar. Creo que nos adelantamos al final. Y el final es algo importante porque Kesa termina ofreciendo su propio cuerpo en sacrificio, ¿no? Ella ocupa el lugar de su esposo y Morito la mata. Sí. Se deja matar, ¿no? Sí. Acá podemos conectarlo también con Judith Butler, de cómo ciertos cuerpos son considerados sacrificables dentro del sistema social patriarcal, ¿no? Sí, yo creo que Kesa entiende que el deseo masculino alrededor suyo termina destruyendo vidas, ¿no? Entonces por eso es que ella decide convertirse en víctima y sacrificarse. Claro. Pero esto no significa necesariamente romanticismo, ¿no? Porque hay muchas lecturas modernas que podríamos hacer y ver este final como profundamente trágico, ¿no? Quizás como un Werther, un personaje como romantizado, invadido completamente por el amor.
Pero acá en realidad la mujer termina pagando el precio emocional y físico del deseo masculino. Sí, sí, tal cual. Y el cuento destruye toda la idea de amor romántico idealizado, ¿no? Sí. Porque aquí amar no salva, no libera, no purifica. Sí. El amor de ellos está corrompido, ¿no? Sí, completamente contaminado, por la obsesión, por el ego, por la culpa, por la violencia y también el deseo de posesión. Y aquí podemos traer a Bell Hooks, que dice que ella decía algo muy poderoso, que el amor no puede existir donde hay dominación. Sí, eso perfectamente puede resumir o ilustrar cómo se mueve Morito, ¿no? Porque él cree amar a Kesa, después nos damos cuenta de que no, que en realidad lo que desea es poseerla y que quiere que ella abandone todo por él. O sea, esto me resuena mucho a muchas historias que una vive y que conoce, ¿no? O sea, y quiere consumirla emocionalmente, ¿no? Que a veces sí, se nos cuenta esto del amor romántico como una idea de que el otro tenga que abandonar todo, su identidad, su familia, su historia, ¿no? Para empezar algo nuevo, como haciendo un borrón y cuenta nueva, ¿no? Como si uno pudiera resetearse y decir, bueno, toda mi vida pasada no existió. Sí, sí, tal cual. Soy toda de otra persona, ¿sí? En realidad, y no. Sí, borrar tu identidad. Sí. Otra cosa impactante es que Kesa vive muchísimo internamente. Hay un universo emocional enorme dentro de ella, pero atrapado en el silencio, ¿no? Lo podemos conectar un poco con Virginia Woolf y la idea de cómo históricamente las mujeres debían reprimir su mundo interior para sostener las estructuras sociales, ¿no? Bueno, otra cosa importante, porque hemos hablado que Kesa se sacrifica, ella se pone en lugar de su esposo, pero realmente ella es víctima o ella tiene el poder de decidir sobre su propio destino. Sí, su muerte también puede leerse como un último acto de control, ¿no? Ella toma la decisión final, ella altera el destino, ella rompe el plan de Morito, porque en parte es como que ella lo termina engañando a Morito. Sí. El costo que muera Kesa es también el costo de su propio cuerpo, ¿no? Sí. Kesa termina siendo convertida en el precio final, claro, como el premio, digamos, del deseo masculino, sí. ¿No? ¿Cuántas veces las mujeres seguimos cargando con las consecuencias emocionales de los deseos ajenos? Increíble, ¿no? Sí. Es muy, a mí me encantó, la verdad, porque es tan profundo y ver las dos perspectivas de las emociones de cada personaje y lo que piensa cada personaje se las recomiendo. Sí. No sé, le podemos dejar el link de donde pueden leerla, ¿no? Sí, sí. Porque sí, es muy interesante ver estas dos perspectivas y cómo... o sea, tan solo ese deseo carnal que siente Morito, porque esa la lleva a la destrucción, ¿no? Ella está como en un espacio seguro, pero a su vez como que la sentís presa de algo, sí. ¿No? Que sentís esa incomodidad. Claro. Sí, como decía, ese asco de todo, como que ella ya estaba asqueada de todo lo que estaba pasando a su alrededor, pero todo lo guardaba en silencio en su interior, ¿no? Claro, porque ella directamente o sea, si bien Morito espera que esté él, el esposo Wataru, en realidad está ella, ¿no? Debajo de las sábanas. De las sábanas, sí. Claro, va bajo la oscuridad y ella está esperando a que la asesinen. Es tremendo. Es tremendo, sí, tremendo. Bueno, cuéntenos qué les provocó esto, se cuestionan algo, escríbanos, comenten, y bueno, y suscríbanse y síganos en las extras. Sí. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.